Buenas noches a todos. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie Misioneros a la propia tierra. Y estamos aprovechando, obviamente, el tema del mes de octubre, que generalmente en nuestra iglesia es el mes de la Reforma Protestante. Por ser una iglesia reformada, el mes se nos pone un poco ocupado, pero es algo bueno. Y yo he tomado ya la costumbre de que los meses de octubre no solo hablamos del tema de la reforma, sino que hablamos también de las implicaciones misionales de todo el movimiento de la reforma protestante. ¿Qué significa eso? Que en cierta medida muy significativa, toda la labor de los reformadores fue una labor misionera. Algunos de ellos pues en su propia tierra, cambiando su propia tierra, llevando un verdadero evangelio a su propia tierra, y algunos de ellos pues sí cruzando las fronteras de la tierra donde nacieron para ir a hacer misión en otros lugares. Y esto es algo que hemos estado explorando y vamos a seguirlo haciendo hoy en la vida de un hombre que se llamaba Ulrico Zwinglio. Permítame, voy a cambiar esto porque... Ahí ve. Ahí, pues si van a tener otro hijo, le pueden poner Ulrico Zwinglio. Bueno, Ulrico Zwinglio, me junté con un montón de información acerca de la vida de Ulrico Zwinglio. No es un reformador tan conocido como Calvino, como Lutero, pero créanme que es uno de los reformadores más sólidos e importantes. De hecho, es uno de los más tempranos en el estallido de la Reforma y fue de verdad un gran hombre que avanzó en la labor de la Reforma en Suiza. Tuve que cortar muchas cuestiones de la vida de Zwinglio porque de verdad hay muchos aspectos que hubieran sido muy bueno platicar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Ulrico Zwinglio comenzó su ministerio en Zúrich, en la ciudad de Zúrich, en Suiza, el 1 de enero de 1519. Imagínense, 2 años después de que Martín Lutero hubiese clavado sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. El 1 de enero era el día de su cumpleaños y ese día inició su ministerio en la ciudad de Zúrich. Él tenía 35 años cuando comenzó a predicar en la iglesia más grande de esa ciudad. Inició predicando el Evangelio de Mateo pasaje por pasaje y predicó otros libros de la Biblia pasaje por pasaje durante 12 años. Esto es una de las grandes herencias de la Reforma, la predicación expositiva, ¿sí? Que significa que vamos predicando pasaje por pasaje, es algo que nosotros también hemos tomado como práctica en nuestra congregación. Él era definitivamente un predicador expositivo. Los sermones generalmente en la Iglesia Católica se centraban en asuntos pequeños de la liturgia católica. La gente de esa época no tenía Biblias en su casa para leer, por lo tanto no se les predicaba Biblia y se les engañaba de muchas maneras por medio de la predicación de la Iglesia Católica. Pero la predicación de Zwinglio era distinta. En primer lugar porque esta parte de Suiza era una parte que hablaba alemán, entonces tenían acceso no solo a los escritos de Lutero, sino a las traducciones de la Biblia al idioma de ellos, al idioma vernáculo. Zwinglio, como les dije, nació el 1 de enero de 1484, solo 7 semanas después de que nació Lutero. Este gran reformador nació en Suiza, que en aquel momento formaba parte del Imperio Romano Germánico, es decir, del imperio que dominaba las tierras de Alemania. Sin embargo, durante mucho tiempo, los cantones suizos, se les llama, es la forma en la que están organizados allá en Suiza, los cantones suizos prácticamente habían declarado tiempo atrás su independencia y funcionaban en alguna medida de forma independiente. Zwinglio era suizo y amaba Suiza. Él por eso se propuso trabajar en su país.
Y si algún día Dios nos permite llegar a conocer Suiza, hacer un viaje por allá, nos vamos a dar cuenta que es casi tan bonito como Guatemala. Es una tierra muy bonita, yo solo he visto fotos y videos. Sí, se parece así como la limonada, zona 15 por ahí. Zona 5, perdón. No, son mentiras. No, no, no. Pero es un país muy hermoso, ¿no? Yo solo he visto videos y fotografías, es un país fantástico. Lo más cercano que tenemos en Guatemala es el Rincón Suizo, allá por Tecpan. Váyanse a echar un su churrascón allá, cuando tengan dinero, porque hoy es caro, ¿va? Cuando Zwinglio predicaba, a menudo reflejaba su amor por su patria. Y eso es un sentimiento que en alguna medida necesitamos replicar, porque es como les he venido diciendo, esta es la nación donde el Señor nos ha plantado y es la nación en donde debiésemos hacer labor misionera. No descartamos la idea, así que claramente si de repente el Señor nos manda a otro lugar que no sea nuestro país a hacer labor misionera, lo hemos de hacer porque toda la tierra es del Señor. Pero si no hemos recibido ese llamado, esta tierra es la tierra que ha de recibir la misión, ha de recibir el mensaje del reino. Y Zwinglio encarnaba esto. Él traducía el Salmo 23 cuando dice la parte en hermosos pastos me pastoreará. Él decía, y en los hermosos Alpes me cuidará, decía Zwinglio. Tan bonitos los Alpes allá que sí, ¿verdad? Pintaría una muy bonita imagen del Salmo 23. Zwinglio era un hombre de Suiza y amaba a su país. Es algo que tal vez nos invita a nosotros a hacer aquí también. Zwinglio nació en una familia campesina y él tenía de verdad una especie de orgullo bien positivo por el campesinado. Y él decía que Adán era el primer campesino, en el sentido de que trabajaba en la tierra, ¿no? No en un sentido ideológico como tristemente hoy se piensa. Zwinglio creía que estaba en buena compañía, pues se había creado en una familia sencilla de gente del campo. Aunque el padre de Zwinglio era campesino, también era alguacil local o lo que le llamarían el sheriff del condado, ¿no? De la ciudad donde vivían. La familia de Zwinglio siempre estuvo involucrada en temas políticos, siempre. Ahora, cuando hablamos de temas políticos, en aquel entonces no es la política que hoy vivimos. Cuando hoy decimos, es que esa familia es de políticos, vos, ya inmediatamente tiene uno ciertas ideas, ¿verdad? Porque generalmente la vida política en nuestra era, en nuestra época y en nuestras ciudades, pues tristemente tiene una muy mala connotación. Pero en aquel tiempo, que una familia estuviera involucrada en política no necesariamente era un asunto malo, o sea, al contrario, era algo muy bueno, ¿no? No existía tristemente la corrupción que hoy existe. El propio Zwinglio siempre mantuvo un interés por el tema del gobierno civil. Lutero tenía muy poco interés en ese tema, ¿sí? Por eso Lutero no era tan hábil en el tema de la política. Lutero generalmente prefería dejar que alguien más se ocupara de eso. Lutero estaba encerrado en el tema de la reforma en cuanto a la teología y no tanto su extensión al gobierno civil. Zwinglio, por otro lado, creía que el cristiano estaba llamado no solo a predicar el evangelio, sino que también a reformar la sociedad. ¿Ven por qué a veces los reformados siempre tenemos ese discurso de la transformación de la sociedad, que el reino de Dios impacte otras áreas de la vida y no solo de la iglesia, no solamente el individuo, sino que la familia, los negocios y obviamente la política? Porque muy temprano en la Reforma, varios de estos pensadores tenían esa idea de una visión amplia del Evangelio, no solamente salvar el corazoncito de una persona para que cuando se muera llegue al cielo. No, Zwinglio tenía la idea de que el Evangelio es también para todas las demás áreas de la sociedad. Y vamos a tocar un poco más acerca de eso. El interés de Zwinglio por el tema del gobierno civil tenía mucho significado, incluso después de convertirse en uno de los reformadores principales en aquel tiempo. Siguió pensando en que el gobierno civil eran asuntos importantes y Zwinglio estuvo involucrado toda su vida, a pesar de ser ministro, pastor, predicador, siempre estuvo involucrado en temas políticos. Ahora,
no pensemos en temas políticos como hoy, tristemente, sino que en temas políticos en una manera de verdad evangélica, que es lo que hemos estado intentando, digamos, desarrollar. Los grandes placeres de Zwinglio eran el estudio de la lengua, el estudio del idioma. Él era muy versado en los idiomas, más que todo en los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia. Zwinglio era un discípulo de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue uno de los humanistas del siglo XV y XVI que se ocupaban por preservar los idiomas originales del texto bíblico. Zwinglio era un académico en este sentido. Por lo tanto, Zwinglio también tenía un gran interés y un gran placer por la literatura. Y especialmente, curiosamente, Zwinglio era un gran músico, era un muy buen músico. Pero su reforma de la liturgia y de todo lo demás, pues obviamente no le permitió y tampoco mostró un interés tan grande por la música una vez se vio envuelto en los asuntos doctrinales y todo lo demás. Si bien Zwinglio era un humanista en algún sentido, influenciado por este señor Erasmo de Rotterdam, también se hizo luterano. ¿Por qué luterano? Porque recuerden que en esa época tan temprana de la Reforma, la fe más importante o popular del momento era la fe de Lutero. Por eso le llamaban la fe luterana. Zwinglio escribió que Lutero lo ponía como ansioso en el sentido de deseo de saber más de esta nueva fe. Lutero ya escribía y Zwinglio podía leer sus escritos tanto en latín como en alemán. En latín porque Zwinglio también era un académico. Zwinglio se preocupó después por algunas diferencias que tuvieron con Lutero, específicamente en el tema de la Santa Cena, ¿verdad? O de la Eucaristía. Ellos tuvieron una división ahí grande. Tristemente fue la primera ruptura entre los reformadores, entre Lutero y Zwinglio. Pero por eso es que Zwinglio se separó un poco de Lutero más adelante en su ministerio. Zwinglio escribió: no quiero que me llamen luterano porque no aprendí la enseñanza de Cristo de Lutero, sino de la palabra de Dios. Y esto en efecto fue así. Zwinglio decía que su mentor, Erasmo, le enseñó a leer la Biblia de una manera distinta. ¿Por qué? Porque lo llevó a los idiomas originales. Zwinglio llegó a las verdades de la Reforma no gracias a Lutero. En efecto, Lutero le ayudó, pero realmente, en principio, Zwinglio llegó a las verdades de la Reforma leyendo la Biblia. Y esto es algo de mucho valor. Es difícil responder a la pregunta ¿cuándo se convirtió Zwinglio en protestante? Nunca fue monje, él siempre fue un erudito humanista que fue ordenado sacerdote posteriormente. Sirvió como capellán en un monasterio y entre los soldados mercenarios de Suiza. Este es un asunto importante que quiero tratar, hasta traigo un par de imágenes ahí. Y todo esto Zwinglio lo hizo antes de llegar a Zúrich. Cuando decimos que fue un capellán de los mercenarios, es que la historia de Suiza previo a la Reforma y durante la Reforma lleva mucha sangre, muchísima. Los hombres, los varones de Suiza eran varones muy aguerridos y voy a hablar un poquito de eso en un momento. De modo que el crecimiento cristiano y la convicción de Zwinglio se produjo en avances silenciosos y sutiles, pero finalmente llegó. Zwinglio no vino a la fe reformada como Lutero, impetuoso, con gran pompa y un montón de ruido, lo cual no está mal, simplemente la situación de Lutero era distinta. Si vieron ayer la entrevista en Canal 27, podrán saber un poco de eso. Pero cuando hablamos de Zwinglio, pues su llegada a la fe reformada fue un tanto distinta. En algún momento del camino, Zwinglio llegó a las convicciones firmes de las mismas cosas que habían cambiado Lutero. Comprendió que la salvación de Dios no viene por hacer algo para ganarla, no viene por la mediación de la iglesia o del cumplimiento con ciertos ritos y de la oficiación de los sacramentos, sino porque Cristo nos da esa salvación. Zwinglio llegó a ese entendimiento también. Zwinglio fue párroco y capellán de un monasterio. También fue capellán de los soldados suizos. Desde el siglo XIII hasta la época de la Revolución Francesa, imagínense, estamos hablando de casi 6 siglos, 600 años, los suizos proporcionaron un gran número de soldados como mercenarios.
O sea, hablando de mercenarios, eran asesinos entrenados, asesinos profesionales, ¿no? Que servían al emperador, servían al rey de Francia y vaya usted a saber, ellos servían como el ejército del Papa. Cuando se menciona en la historia, precisamente en estos siglos, en finales de la Edad Media, en tiempos de la Reforma, hablamos de los ejércitos del Papa. Gran cantidad de los soldados de los ejércitos del Papa estaban compuestos por, los ejércitos estaban compuestos por hombres mercenarios nacidos en Suiza. El Papa necesitaba un ejército dispuesto para mantener el control de lo que él controlaba. Suiza perdió 1 millón de hombres en ese servicio mercenario. Solo en el siglo XVI, se estima que Suiza perdió más de 200,000 hombres que fueron enviados como mercenarios. Sin embargo, nadie en Suiza, al principio, en el estallido de la Reforma, nadie cuestionaba esto porque era como el primer ingreso económico del país. O sea, las familias se beneficiaban por el dinero que ganaban todos estos mercenarios. Hasta que apareció un tal Ulrico Zwinglio que empezó a decir, esto no está bien. En primer lugar, porque él mismo fue mercenario. Él mismo había sido un soldado. Pero después llegó a ser capellán y cuando era capellán de los mercenarios, él vio morir a más de 10,000 de sus compatriotas en una batalla. Volvió a su casa después de esa experiencia, decidido a oponerse a la práctica mercenaria. El nuevo compromiso de Zwinglio obviamente provocó problemas con el Papa. ¿Por qué? Porque Zwinglio estaba convenciendo a la gente de no servir más como mercenarios del Papa. Y el Papa dependía mucho de los suizos. El Papa no tenía un ejército propio, así que contrataba a los suizos para sus batallas, como ya lo dijimos. La Guardia Suiza actual, hoy, en el siglo XXI, en el Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, es un vestigio medieval de los días en que el Papa dependía de los suizos. Y quiero mostrarles una imagen ahí, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Tal vez han visto ustedes en las noticias o en algún video. Estas son las vestimentas de los soldados suizos. ¿Quién iba a decir que el país más reformado sobre la tierra es el país que le proveía al líder de la Iglesia Católica de hombres mercenarios para su ejército? El Papa ya estaba molesto con Zwinglio por el tema de los mercenarios. Les estaba quitando soldados. Pero el Papa se llegó a enojar más contra Zwinglio porque Zwinglio empezó a predicar y a activar, al igual que Lutero, en contra de las indulgencias. Por si no se recuerdan, las indulgencias pues eran las tretas y los engaños de la Iglesia Católica para vender supuestas salvaciones de almas del purgatorio. Usted se quiere librar del purgatorio, compre esta indulgencia. Su tío, su papá, sus hermanos se murieron, va, compre una indulgencia para cada uno. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Ok? Luego, pues Zwinglio atacó entonces el sistema mercenario y atacó el sistema de las indulgencias. Y este era un problema para el Papa y también para el país de Suiza, porque gran parte de la medida económica del país suizo dependía de la actividad de los mercenarios. Sin embargo, el día de su cumpleaños, número 35, empezó su ministerio a pesar de que mucha gente en Suiza no lo quería, porque él estaba en contra de la actividad mercenaria. Aunque era un hombre y una figura controversial en ese momento, no por ser un mal hombre, sino porque se oponía a aquello que era injusto. A pesar de eso, la gente dijo, bueno, este es un hombre que sabe y puede predicar, por lo tanto empezó a reformar Zúrich. Durante los siguientes 12 años, Zwinglio vivió en Zúrich, donde predicó el Evangelio, escribió y luchó para que el Evangelio se preservara y se extendiera por todos los cantones suizos, no solamente en su ciudad, Zúrich. También Ulrico Zwinglio hizo esfuerzos para que el Evangelio reformado llegara fuera de las fronteras de Suiza. Fue durante una de esas grandes disputas de Zúrich, porque la ciudad empezó a disputar
si entonces teníamos que ser una ciudad cristiana reformada o teníamos que ser una ciudad católica. Empezaron las disputas, ¿no? Zwinglio estaba abriendo el camino con sus escritos y sus predicaciones para que la iglesia de Zúrich abrazara la fe reformada. Hubo un sermón que se titulaba El Pastor, un sermón de Ulrico Zwinglio, en donde Zwinglio veía el trabajo de un verdadero pastor en contra de los falsos pastores. Explicó que un verdadero pastor cuida de sus ovejas, contrastó el verdadero pastor con el falso pastor y tristemente el falso pastor era el que dominaba en muchas iglesias todavía en el país. Cuando llegó la plaga, porque la peste bubónica, aunque ya había pasado, de repente tenía brotes en algunas ciudades y la peste bubónica tuvo un brote en Zúrich, en donde Ulrico Zwinglio estaba pastoreando y viviendo. Tristemente, los primeros que huían de la ciudad cuando empezaban a enfermarse de la peste bubónica, los primeros que huían eran los doctores y los pastores. Ulrico Zwinglio valientemente se quedó en Zúrich, acompañando a la gente, orando por ella, asistiendo. Él mismo contrajo la peste y estuvo a punto de morir. En medio de su enfermedad y su agonía, escribió un himno que se llamaba el himno de la peste. Lo que sucedió durante esta plaga con Zwinglio fue algo bueno porque algunos creen que convirtió a Zwinglio en un hombre más sincero y más comprometido con la labor pastoral. De hecho, en medio de ese sufrimiento, Zwinglio escribió lo siguiente, dame con la siguiente diapositiva, dice: le escribió al Señor: haz lo que quieras, yo soy tu instrumento para hacer o destruir por completo. Dense cuenta, interpreten bien la frase, no es para Zwinglio hacer o destruir algo, no. Zwinglio estaba diciendo: yo soy tu instrumento, tú me puedes hacer o me puedes destruir, como tú quieras. Este es un hombre que había sido tocado por la experiencia de la enfermedad, la cercanía a la muerte, pero que ahora se convertía en un hombre mucho más comprometido con el Evangelio. Estas son las palabras de un hombre que ha llegado a una nueva consagración, escribe el doctor David Calhoun. El punto de inflexión en la reforma de Suiza, de habla alemana, que es esta Suiza de Zwinglio, tuvo su epicentro precisamente en esa ciudad, en Zúrich, en 1523, durante una disputa teológica de ese año. Los líderes de la ciudad, los gobernantes civiles, estaban en esta disputa, porque en ese momento en Europa solo habían dos opciones: o la ciudad era una ciudad católica o era una ciudad reformada. No había otra tercera opción. Estaban en esta disputa. En aquellos tiempos, esta era la situación. Una ciudad o un país era lo uno o lo otro. No habría iglesias católicas en una esquina y protestantes en otra, como hoy lo vivimos. En ese momento había que tomar una decisión. El mundo tendría que esperar mucho tiempo antes de que se diera algo así como lo que hoy estamos viviendo. Así que los líderes de la ciudad propusieron un debate entre los católicos y los reformados. El representante de los reformados en Zúrich obviamente iba a ser Ulrico Zwinglio, quien escribió un documento que se titula Los 67 artículos. Este documento era una especie como la de los 95 tesis de Martín Lutero. Lo que Martín Lutero escribió en sus 95 tesis, Ulrico Zwinglio lo escribe en 67 artículos, algo parecido. Pero los artículos de Zwinglio tienen una teología más avanzada que la de Lutero. Zwinglio tenía un conocimiento más avanzado que Lutero en el Evangelio. Y también porque Zwinglio escribió estos artículos 5 años después de que Lutero escribiera sus 95 tesis. Uno encuentra en esos 67 artículos de Zwinglio una expresión muy vigorosa de los principios fundamentales de la fe reformada. Este es el comienzo de otro tipo de expresión protestante, muy temprano. La primera expresión, si ustedes lo quieren ver así, fue la luterana. Sí, fue Lutero el que empezó el cambio en Alemania. Pero Zwinglio
tiene un conocimiento más avanzado que Lutero en algunas áreas y comienza una expresión distinta, siempre compartiendo elementos con la fe luterana, pero hay una diferencia con lo que Zwinglio está proponiendo. Más tarde vino Calvino, quien siguió más el camino de Zwinglio que el de Lutero en muchos puntos. Esta es otra tradición reformada que fue obviamente la más conocida en la historia, la tradición de Calvino. Pero no podemos desmeritar la tradición de Zwinglio, que de hecho sirvió en muchos aspectos para la tradición calvinista a la cual nosotros nos apegamos. Ahora, si somos calvinistas en alguna medida también somos zwinglianos, porque hay mucha teología de Zwinglio en Calvino. Algunas personas se molestaron principalmente, el clero católico, los líderes católicos se molestaron con Zwinglio, porque los líderes de la ciudad estaban buscando que se debatiera estos puntos. Zwinglio pensó y dijo, está bien, nuestra ciudad tiene que tomar una decisión. Es consistente con lo que la Biblia demanda. Y aunque suene muy duro, 500 años después, pregunto, esa decisión que Zurich tomó hace 500 años, porque estamos hablando de 1523, hoy estamos en 2024, 501 años después. Pregunto, 500 años después de que Zurich haya tomado esa decisión radical de decir vamos a hacer una ciudad reformada, ¿será que tuvo algunos efectos? ¿Será que tuvo resultados? Aquí en la zona 10 hay una chocolatería que se llama Chocolatería Zurich. Vayan a probarlos y van a ver que van a sentir el sabor de la reforma. Pero ahorren porque es caro. Porque está cerca de la avenida Reforma, por eso les digo que están reformados. En esta ciudad de Zurich, en 1523, se iba a tomar una decisión. Y no iba a haber una batalla, al principio no iba a haber una batalla, un conflicto armado, sino que era un debate. Y qué casualidad que cuando dijeron que Zwinglio era el representante de los reformados para debatir, de los católicos no se quiso presentar ninguno a debatir. Nadie quería debatir con Zwinglio. Así que la votación de la ciudad fue que se convertiría en una ciudad protestante. Y Zwinglio ganó el debate por default. Zwinglio escribió lo siguiente, ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Al terminar ese debate, que finalmente nunca se llevó porque los católicos se acobardaron, Zwinglio escribió, la costumbre debe ceder ante la verdad. Y esto es cierto en toda nuestra teología. Seguimos una teología no por costumbre, sino porque es la verdad, porque proviene de la Escritura. En otras palabras, no importa lo que hayamos sido, no importa cuánto tiempo hayamos sido y practicado lo que hemos creído, si la verdad es otra cosa, entonces debiésemos seguir la verdad y no la costumbre. Zwinglio convenció a Zurich de que la verdad no era lo que se les había dicho durante tanto tiempo a través del mensaje de la Iglesia Católica, sino más bien lo que se había presentado en esos artículos que él había descrito a partir de las Escrituras. Como teólogo, Zwinglio fue principalmente un teólogo de la Biblia, y esta es una herencia hermosa reformada. Ustedes no van a encontrar teologías bíblicas en corrientes distintas a la Reforma. Es muy extraño que el dispensacionalismo o la teología liberal o cosas por el estilo digan, es que tenemos una teología bíblica. Eso no existe. Porque las corrientes teológicas modernas no dependen de la Biblia, dependen de otras cosas. Pero la teología reformada depende enteramente de la Biblia, por eso creemos sin pedir disculpas, ¿no? Decimos sí, somos reformados, porque seguimos esta tradición de que la Biblia gobierna nuestro pensamiento. Es que esa es tu interpretación. Claro, la Biblia es un libro para interpretar, pero si usamos la Biblia para interpretar la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo una tradición bíblica. Zwinglio, tal vez podríamos decir lo mismo de cualquier otro teólogo protestante,
Pero en cierto sentido, Zwinglio fue uno de los primeros y de los más fuertes en poner a la Biblia como su fundamento. Zwinglio escribió un libro llamado La claridad y certeza de la palabra de Dios. Más tarde, Calvino en sus institutos escribiría lo que se conoce como la conspicuidad de la escritura. Eso significa que es lo que Zwinglio decía, la palabra es clara, tiene certeza, provee certeza. En ese libro de Zwinglio, le decía a la gente que se volviera a la Biblia y de ese modo se alejara de las ideas humanas y se acercaran a la verdad de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios se destaca por encima de todo lo que el hombre piensa y quiere decir. Ahora, veamos que hoy todas las denominaciones, al menos del lado protestante, ¿no? Los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, todos dicen la Biblia es la autoridad final. Pero eso vino de algún lado, precisamente de los reformadores, que no solamente lo dijeron y lo escribieron, sino que lo vivieron. Por eso les estoy contando la práctica misionera de Zwinglio, que no solamente era irse a parar a la esquina a decirle a la gente que aceptara a Jesucristo en su corazón. No, la práctica misionera de los reformadores era: la ciudad ha de reformarse, ha de adquirir una teología y un gobierno civil moldeado a partir de la Escritura. Ven cómo el concepto de la misión en términos reformados se amplía. No es solo dejo de fumar, de bailar pegadito y de tomar y voy a la iglesia el domingo. No, es el cambio de la vida, de la familia, de los negocios, de la ciudad. Zwinglio decía, obviamente, como igual que todos los demás reformadores, el Papa y los concilios no son infalibles. Es la palabra de Dios la única que es infalible. La Biblia se destaca por encima de todo. Hay un monumento en la ciudad de Zúrich en honor a Ulrico Zwinglio. Y él tiene ese monumento, esa estatua, tiene una Biblia entre las manos. Aquí tengo una pequeña fotografía, si me ayudan a compartir ahí. Ese es el monumento que se encuentra en la ciudad de Zúrich. Y si ven ahí, Zwinglio tiene una Biblia entre las manos, precisamente porque esta fue la práctica de Ulrico Zwinglio. El que la vida dependiera totalmente de las Escrituras. Zwinglio utilizó la Biblia y él llamó a este ejercicio la prueba de las Escrituras, utilizando la Biblia para probar con la Biblia qué es lo que se debía hacer a nivel individual, familiar, colectivo, etc. ¿Sí? Y él dijo lo siguiente, ayúdame con la siguiente diapositiva. Zwinglio dice, comencé a probar cada doctrina con esta piedra de toque. Quiero parar ahí. Una piedra de toque es una piedra modelo, ¿sí? Es una piedra modelo con la cual se comparaban otras piedras, ¿no? Entonces por eso Zwinglio está diciendo esto. Y esto Zwinglio lo toma de las palabras de Jesús. Cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, en donde dice la piedra angular que los constructores han desechado, esta es otra forma de decir eso, ¿sí? La piedra de toque. Vuelvo a leer la cita, dice, comencé a probar cada doctrina con esta piedra de toque, es decir, la Biblia. Si veía que una enseñanza podía soportar la prueba, la aceptaba, si no, la rechazaba. Todo lo que escuchamos de los reformadores posteriores lo vamos a encontrar en semillas en el pensamiento de Ulrico Zwinglio. Esto era muy parecido a lo que Lutero decía, la sola escritura, ¿sí? Que se hizo más famoso y más popular que la prueba de las escrituras que Zwinglio llamaba. Zwinglio llevó esto obviamente más allá porque no solo utilizó este principio de las escrituras con cada doctrina que enseñaba, sino que también lo utilizó con todo lo demás, como ya lo hemos explicado. No solo el culto, sino la vida social. El honor y la gloria de Dios pueden ponerse al lado de la Biblia o incluso por encima de la Biblia como una forma de describir la teología de Ulrico Zwinglio. Y en efecto, si ustedes preguntan cuál es el apodo de la teología reformada, algunos le llaman la teología del pacto, pero también es la teología de la gloria de Dios. ¿Por qué?
porque la gloria de Dios es el elemento predominante en la Escritura y en lo que llamamos las conclusiones de la teología reformada. Uno de los libros de Zwinglio se llamaba Comentarios sobre la religión verdadera y la falsa. En ese libro, Zwinglio expuso su comprensión de la idolatría, que es todo aquello que quita honor y gloria a Dios. Todos los grandes lemas de la Reforma, entonces, los vamos a encontrar en los escritos de Zwinglio. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Zwinglio fue el primero que empezó a utilizar estas frases. Solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia. Muchos creen que viene solo de Lutero, solo de Calvino, pero Zwinglio fue uno de los más intencionales en esto, porque era un erudito que había empezado a entender estos puntos. Sin embargo, por encima de todo, Zwinglio hubiera puesto solamente arriba a Dios y su honor, que es el tema que recorre toda la teología de Zwinglio. Fue su convicción que llenó cada punto de vista que expresó. Si el gran tema de Lutero fue la justificación por la fe sola, entonces el gran tema de Ulrico Zwinglio fue, ayúdame con la siguiente diapositiva, no tendrás otros dioses delante de mí. Lutero, su tema central era la justificación por la fe sola. Si había un tema en la teología de Zwinglio era este, no tendrás otros dioses delante de mí. Zwinglio no fue solo un gran pastor, sino que también fue un gran patriota suizo. ¿Ya se dieron cuenta? El objetivo de esta serie. El primer viernes, Dani nos habló de John Knox, en Escocia, que era un patriota. Dame Escocia o dame la muerte. William Farel, un luchador gigantesco, que quería que Francia, su natal Francia, se convirtiera. Lo echaron de Francia, pero aún así intentó que Francia regresara a la fe. Y ahora Zwinglio, otro patriota. ¿Ven hacia dónde los quiero llevar? Si ustedes quieren ser verdaderamente patriotas, y no estoy hablando del partido político de mano dura, ¿verdad? Si ustedes quieren ser un verdadero patriota, bíblicamente hablando, significa que Dios, el dueño de la patria donde te hizo nacer, debe de manifestarse en toda su gloria allí. ¿Qué significa ser un verdadero patriota? No necesariamente significa ir al ejército a pelear por la patria. No significa ponerse la mano y recitar la jura en la bandera. Un verdadero patriota es aquel que transforma la patria donde nació con el evangelio. La estatua de Zwinglio que les mostré cerca de la gran iglesia de Zúrich no solo no está representada solo con una Biblia. Si ustedes vieron, abajo de la Biblia tenía una espada. Zwinglio también fue un soldado. Y Zwinglio estuvo dispuesto a dar su vida por defender la libertad en los cantones suizos para que el evangelio se predicara sin la intervención de monarcas o de gobernantes tiranos. Zwinglio luchó por esto, tratando de extender el gobierno protestante a algunos de los otros cantones de Suiza que todavía estaban presos por el catolicismo y tratando de proteger los derechos de los protestantes para tener la libertad de culto. Una guerra civil estalló en Suiza. Zwinglio participó en esa guerra como capellán y también como soldado. Y participó como soldado porque ya no tuvo de otra. Como ya indicamos, Zwinglio creía que el gobierno de Dios se extendía a todos los aspectos de la sociedad. Su gobierno no se limitaba solamente al área personal y la vida de la iglesia, sino que a todo. Constantemente se involucraba en las discusiones, Zwinglio se involucraba en las discusiones de alianzas políticas, económicas, militares, con fin de obtener ventaja para su ciudad, para el evangelio. Una vez cuando estaba discutiendo asuntos económicos, miren hasta dónde llegaba Zwinglio, discutiendo asuntos económicos que beneficiaran a Zúrich. Un político se levantó y le dijo: señor Zwinglio, si usted es pastor, ¿esto qué tiene que ver con el evangelio? Y Zwinglio se paró y le dijo:
El evangelio tiene que ver con todo y la economía también. Por eso, en la Academia Credo que dirigimos con el hermano Eddie, intentamos tener un curso de economía cristiana, porque creemos que el evangelio abarca también allí. Zwinglio era muy diferente a Lutero en estos aspectos. Era un hombre que creía en Cristo y el cambio de la cultura para la gloria de Cristo. Por eso es que a mí me han oído mucho hablar de la construcción de cultura cristiana, de no quedarnos solo en la iglesia, porque esta es la herencia reformada, el cambio de la sociedad, no solo de la iglesia y del corazón del hombre. Zwinglio era un hombre que creía en Cristo y que Cristo debía transformar la cultura. La cultura debía ser convertida para la gloria de Cristo. Esa es una visión reformada del mundo. Esta no es una visión católica del mundo. Zwinglio buscó activamente alianzas en Suiza y en el extranjero para preservar a Zúrich. La libertad en Zúrich para preservarla y que el evangelio pudiera estar sin problema y difundirlo en otros países. Incluso estaba dispuesto a usar la espada y ser soldado para defender. Ojo con esto. Zwinglio no era un hombre rebelde. Zwinglio no era un hombre revolucionario. La idea de la revolución es ajena a la teología reformada. La idea de la teología reformada es la defensa de la libertad. Y si eso requiere que yo use el arma para defender la libertad que Cristo me ha dado, eso es distinto a armar una revolución y derrocar un gobierno. Ojo, es para que no se nos malinterprete. Zwinglio estaba dispuesto a defender esto. Por eso hubo batallas con los cantones de los católicos romanos. Y en una de esas batallas, Zwinglio fue asesinado. En 1531 fue como capellán, pero estaba armado. Murió luchando como patriota suizo. Tenía 46 años cuando falleció. Al pensar en Zwinglio debemos darnos cuenta de que no sabemos, o al menos no hemos oído hablar de él tanto como hemos oído de Lutero y de Calvino. Alguien describió a Zwinglio como el tercer hombre de la Reforma. Generalmente la gente dice Lutero, Calvino, ¿y qué más? Por ahí tal vez John Knox y alguno que otro. Pero Zwinglio, créame, fue uno de los hombres principales del cambio y de la Reforma en Europa. Creo yo que se le podría llamar con mucha certeza el tercer hombre de la Reforma. Lo que Zwinglio tuvo que hacer lo hizo en poco tiempo, porque 46 años es poco tiempo de vida, ¿o no? Patojo, muy joven. Como resultado, no sabemos tanto de Zwinglio como de Lutero y Calvino. Sin embargo, sí podemos honrar a Zwinglio como uno de los grandes reformadores. ¿Qué lección nos queda de Zwinglio? La misma que nos queda en alguna medida de John Knox, de William Farel, del gran Lutero, del gran Calvino. Todos estos reformadores buscaron transformar la patria donde nacieron, y eso es algo que nosotros también debemos hacer, ser misioneros a nuestra propia tierra. Amén. Esta es la vida de Ulrico Zwinglio. Esperamos que les haya edificado y que les inspire a seguir esta labor reformada. Gracias. Que les inspire a esta labor reformada que hemos iniciado ya desde hace algunos años.